habíamos enfrentado cisura central, ¿no es cierto? ¿Qué nos faltaba? Nos faltaba... ¿Se acuerdan de la cisura intraparietal? ¿Cómo la escribimos la cisura intraparietal? O transversa. ¿Y cómo era la? Lluvia le dice intraparietal que estaba constituido por dos partes, una parte ascendente, ¿se acuerdan? Sí, la parte ascendente y esta después hacía su parte transversa. Entonces para Lluvia tiene dos porciones. La parte ascendente es la conocida como poscentral, ¿se acuerdan? Sí. La poscentral y intraparietal la que es transversa, ¿sí? Entonces quedamos así. Y lo que dice Lluvia es que esta posición ascendente tiene una pequeña prolongación hacia arriba que va a hacer que se delimite aquí lo que decíamos el lóbulo poscentral. ¿No es cierto? ¿Estamos vivos? Hasta ahí creo que llegamos la última vez que los vimos. Ah, no, también describimos la otra cisura, la occipitoparietal, y que acá está constituido, ¿no es cierto? O palito occipital está constituido por una línea imaginaria. Que Lluvia le llama a esta línea imaginaria la línea occipital transversa. ¿Sí? ¿Estamos vivos? Sí. Y en la cara interna, esta línea occipital transversa iba a ser más visible, ¿no es cierto? Era mucho más visible que en la cara lateral. ¿Estamos vivos? Perfecto. Entonces, ¿qué? Vamos con el lóbulo parietal. Bueno, acá pongamos también la cisura del cíngulo. La cisura del cíngulo. Recuerden que la descripción de la cisura del cíngulo es que va paralela al cuerpo calloso, nace frente o cerca de la lámina terminalis. Sí, esta cisura se prolonga paralela o corre paralela al cuerpo calloso y un poco antes de llegar al esplenio tiene una porción ascendente que va a ir al borde superior del hemisferio. ¿Sí? Esa es la descripción de esta cisura, ¿no es cierto? Y aquí decíamos que teníamos la muesquita de la cisura central. Recuerde que la cisura del cíngulo siempre va a terminar por detrás de la cisura central, ¿sí? ¿Ok? Entonces aquí yo voy a tener una situación en especial. ¿Cuál es la situación en especial? Que el lóbulo parietal se va a dividir en lobulillos parietales, un lobulillo parietal, lobulillo parietal superior, lobulillo parietal superior. ¿Cuáles serían entonces los límites del lobulillo parietal superior? El borde superior del hemisferio. Ya. Inferiormente, la fisura transversa o la pongamos de fisura intraparietal, ¿sí? Para diferenciarla de la porción ascendente. Entonces quedémonos con dos nombres, por favor, ¿sí? La fisura intraparietal propiamente dicha, que sería la transversa, y la poscentral, que sería la exuber, ¿no es cierto? Sí, perfecto. Entonces, el límite inferior. ¿Límite posterior cuál sería? La línea occipital transversa. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, si yo te digo cuál sería el límite del lóbulo parietal. El límite del lóbulo parietal. ¿Cómo está limitado? Adelante, papaya. La poscentral. ¿El lóbulo parietal? La cisura central. La cisura central. Claro, la cisura central. Sí, la cisura central es el límite anterior. Sí, el límite posterior sería en la cara lateral, la línea occipital transversa, ¿no es cierto? Occipital transversa. El límite superior sería el borde superior del hemisferio. Y el límite inferior, todo lo que queda por detrás y por arriba de la cisura lateral. Porque te acuerdas la definición del lóbulo frontal. El lóbulo frontal era lo que queda por arriba y por delante. ¿Sí? ¿Ya? Y aquí hay un problema, es que realmente aquí vamos a ver que el lóbulo parietal inferior, que es el que queda por debajo de este, sería el de acá. Lóbulo parietal inferior. El lóbulo parietal inferior tiene una comunicación directa con lo que sería la parte frontal y temporal. ¿Sí? ¿Ya? Entonces aquí tenemos dos circunvalaciones. ¿Sí? Una del cíngulo y otra circunvalación angular. ¿Sí estamos vivos? ¿Sí? El opercular solo llega al lóbulo posterior. El opercular, acuérdense que unía el opercular. Acuérdense que unía el opercular. O sea, el lóbulo Central posterior. con esto con esto. Ah, ya.
¿Sí? ¿Ya? Entonces este de acá se va a unir con otros dos. Entonces aquí tenemos que recordar dos líneas para poder entender eso. Este sería el lóbulo temporal. El lóbulo temporal va a tener entonces, ¿cuál sería la división del lóbulo temporal? ¿Cuál sería el límite antero superior? Sería La fisura lateral. la fisura lateral. Límite posterior, De la línea. La proyección. el límite inferior, El borde inferior. el borde inferior del esfero. ¿Estamos vivos? Entonces aquí yo voy a tener dos líneas paralelas a esta línea lateral que van a ser la línea temporal superior y la línea temporal inferior. Esta no me salió tan paralela, hagámosla más paralela. Porque se van dirigiendo estas dos hacia lo que es hacia lo que sería nuestro amigo lóbulo parietal inferior. Entonces ahí vamos a ver cómo la parte inferior del lóbulo parietal está en contacto con las dos líneas, o no está en contacto directo obviamente, pero se supone que se va a relacionar con esas dos líneas. ¿Son líneas temporales superior e inferior? De líneas temporales superior e inferior. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la definición de las líneas temporales? ¿Cómo definirías la línea temporal superior? Paralela a la lateral. Entonces, para definirla siempre procura tener claro dos cosas en la definición de una línea: dónde nace y dónde termina. ¿Sí? Entonces, que esta nace muy cerca de lo que sería la porción lateral del lóbulo temporal. ¿Sí? Esta, si has visto, el cerebro tiene esta disposición como que tiene esta parte salida hacia acá. ¿Sí? Esto es por los ventrículos laterales. Los ventrículos laterales son como una C, pero no son una C así. Si yo soy la C, no es así, es así. El asta, esta se llama asta, esta asta temporal se sale y se va a clavar aquí. Y por eso hace ese bordecito que tiene el cerebro, así como ese chibolito que tiene acá salido, es por eso, porque está rodeando al asta. ¿Sí? Entonces, los ventrículos laterales tienen tres astas. Un asta temporal, que es la parte de la C más o menos es, si eso es anterior y esto es posterior, hacen algo así como esto. Donde esta de aquí, como no puedo dibujarla, no está así, sino está así. ¿Sí? Pero acá tiene otra asta. Y va a formar entonces lo que decimos el asta frontal, asta occipital y el asta temporal. ¿Sí? Y aquí, una vez para que relacionando conocimientos, si hago esquemático el asunto, aquí yo voy a tener una estructura que es como huevo. ¿Cuál? Tálamo. El tálamo. Ahí está. Voy a tener el tálamo. Y sobre el tálamo voy a tener un núcleo que lo está rodeando. El núcleo caudal. ¿Sí? Y si yo me voy más afuera, aquí voy a tener todo lo que es el sistema límbico, que ya lo vamos a ver. ¿Sí? Hemos partido un poco como que desde la mitad vamos hacia afuera, ¿sí? Entonces, pues, mejor dicho, no desde la mitad, de la parte más interna hacia afuera, ¿sí? Es como cuando tú no puedes medir algo, no puedes medir las distancias cuando tienes una relación así. ¿Quién puede decir qué distancia hay entre el marcador y el pizarrón? 2 metros. Esa es la visión que está aquí. Solo estoy viendo las estructuras en ese sentido, ¿sí? Tálamo, alrededor del núcleo caudado, más adentro otra cosa y más adentro otra cosa, ¿sí? Sí me estoy haciendo esto bien esquemático, ¿sí? Entonces, aquí está metido eso. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Decimos que la cisura temporal superior nace muy cerca del polo anterior, donde tiene el lóbulo temporal, rodea al asta temporal, ¿sí? Entonces, para hacerlo más fácil y sencillo para nosotros,
El nacimiento de la fisura temporal superior no es otra cosa más que muy cerca del polo anterior del lóbulo temporal, ¿sí? Por lo tanto, de ahí asciende paralela a la fisura lateral y va a terminar muy cerca de la terminación de la fisura lateral en relación con el lóbulo parietal inferior. Entonces tenemos dónde nace y dónde termina. ¿Dónde termina? Termina cerca de la terminación de la fisura lateral y se relaciona con el lóbulo parietal inferior. ¿Sí? ¿Estamos vivos? ¿Y la fisura temporal inferior? Lo mismo, pero ¿qué le cambiarías? ¿A dónde llega? No más abajo. No, ese es el idioma de los comunes, comunes mortales que no saben qué decir. ¿Sí? ¿Cuál sería el idioma de un médico para decir lo mismo que tú acabas de decir, pero en idioma médico? ¿Cómo lo dirías? ¿Pero a qué? A la fisura temporal. Ya, ¿y qué más dirías? Es caudal, está bien, es por debajo. Ya lo dijiste, mira, lo acaba de decir en idioma médico y un abogado va a escuchar eso así. ¿Y qué más? ¿Algo más? ¿Qué más se te ocurriría decir? ¿Algo más? Pero es que sí, a la Paralela. ¿Paralela a quién? a la fisura A la- exacto, eso se cambió toda la historia, porque la de acá arriba era paralela a la lateral. La de acá simplemente es caudal o inferior a, ¿no es cierto?, a la temporal superior y corre paralela a la misma, teniendo prácticamente los mismos puntos de nacimiento. ¿Sí? ¿La cachamos? Sí, bueno, les digo, anatomía no solo sirve, tres cosas tiene que hacer anatomía en tu vida. Uno, que todas tus neuronas tienen que levantarse y despertarse y empezar a tener capacidad de memoria, no solo razonamiento. Yo diría que anatomía y razonamiento es un 30% y el 70% es memorístico. O sea, tienes que memorizar, no hay más, o sea, qué pena, o sea, así es. ¿Sí? Porque eso se llama así, y se llama así porque a alguien se le ocurrió que se llama así y hay que creer, no queda más, ¿no es cierto? Porque dice el óvulo del símbolo, ¿y por qué símbolo? Entonces, y así, uno. Dos, tiene que activar tu capacidad de hablar como médico. Si tienes que razonar y hablar lo que acabas de decir tú, y es normal, o sea, nadie tiene por qué sentirse mal. A nadie lo parieron sabiendo, ¿no es cierto? Siempre he dicho eso, a nadie nos han parido sabiendo, nada por el estilo, y por eso están aquí, para ser informados. Y la tercera cosa que tienen que aprender en anatomía, primero, uno, como te decía, es memoria. Segundo, a hablar como médico. Y la tercera cosa que tienes que es medir qué capacidad tienes para enfrentarte a materias que son ásperas. Esos son los tres objetivos que tiene. Y vas a ver que ninguna otra materia de aquí es tan áspera como anatomía. ¿Sí? Y si tú pasas anatomía, tú puedes decir, estoy preparado para lo que hay acá. ¿Sí? ¿Sí? De ahí es que esa es la idea. Dice que anatomía, el origen de anatomía es ser un filtro. Los que tienen la capacidad para pasar esto, se supone que estarían en la capacidad de lo que venga. Entonces, esa es la historia de anatomía, así que no se ríen, sáquese la batimadre, así de sencillo. Yo siempre les digo, y aquí si alguien me escuchaba, ustedes están en la liga profesional de estudiantes. Esto no es derecho, es liga amateur. ¿Sí? Serie B es todo lo que sea tecnología. ¿Sí? Liga de ascenso son las carreras técnicas. Ustedes están en la liga profesional de estudiantes. ¿Qué hace un profesional? Un profesional se prepara, se cuida. Cójanlo al negrito Valencia. El negro Valencia no solo es porque corre como loco, porque de niñito le decían, vete, sigue a la policía y corre como loco. Es un tipo que se prepara, que se cuida en la alimentación, se cuida en lo que hace. Lo mismo tienen que hacer ustedes, compañeros de la vida. Ustedes están en la liga mayor. Por ejemplo, les pregunto a ustedes, ¿qué vitaminas están tomando para su cerebro? Salchipapas, mayonesa y tomate. Si no están tomando algún suplemento vitamínico, empiecen a hacerlo. Segundo, los grandes deportistas tienen tiempos de descanso. No son de 8, 9, 10 horas, son menos, pero descansan. Tú no puedes estudiar una materia por más de 2 horas sin haber descansado por lo menos 5 a 10 minutos de cada hora de estudio. Esa es una regla, es una norma. Tienes que dejar a tu cerebro. Pero ¿cuál es el problema? Que a veces nosotros, ¿qué usas para estudiar? ¿Qué usas? ¿Con qué parte de tu cuerpo estás usando para estudiar? ¿Cómo? La visión. Visión, ¿qué más? Algunos, no solo la visión. Los labios, ¿no es cierto? Empiezan, ya, y no, antes decía que estaba mal, ahora sabe que no da igual. La visión, los labios, ¿qué más?
Depende de cómo, eso, las manos, depende de cómo, algunos cogen el libro y están así. Padre, pues, ¿qué estás haciendo? Entonces están con los dedos ahí, el cuerpo, ¿cómo lo colocas? Si estás acostado, sentado, ¿cómo estudias? Hay quienes son malos, la peor manera de estudiar es coger, acostarte y poner el libro así, sacando la madre al pobre brazo, ¿sí? Entonces, ¿qué estudias? ¿Y cuál es el problema? Que tú coges, tienes una hora de estudio, te sacas la madre estudiando una hora y dices voy a descansar. Y ahí cometemos el error. ¿Qué debería descansar? Si estás estudiando con tu cerebro, ¿no es cierto?, en los estudios, si estás con tus ojos estudiando, si estás utilizando tu boca, si estás utilizando tus manos, esas 4 cosas deberían descansar. Pero cometemos el loco error de hacer lo siguiente: voy a dejar esto y voy a meterme al Facebook. Y resulta que en el Facebook estoy usando mis ojos, mi cerebro, mis manos y muchas veces hasta mi boca, porque algunos escriben y están hablando. Hola, ¿cómo estás? Entonces, uno tiene que aprender todo ese tipo de cosas. Entonces, aprendan a descansar. ¿Cómo es la mejor manera? 5 minutos, y tiene que ser como reloj. Te pones una alarma 10 minutos después de una hora, y deja, y cierra tus ojos un ratico. Por eso es necesario la alarma, porque no vas a que te piques y te levantas los ojos. Cierra los ojos. Otra manera es, si tienes una ventana a la mano, deja que tu vista se pierda en las nubes, sin ver nada en especial. Eso va a hacer descansar tus ojos. Y eso te va a ayudar, va a hacer que tu cerebro descanse. La tercera manera de descansar, y la más loca, es cuando tienes varias materias. En mis tiempos nosotros en el mismo día nos tomaban examen de histología, anatomía, fisiología. Siempre. Los 3 exámenes eran de golpe. En el mismo examen de 20, 30 preguntas te daban 10 de anatomía, 5 de histología, 5 de fisiología. O al revés, como se le ocurre al este. Entonces tú tenías que sacarte la madre. Y lo peor que uno podía hacer era descansar sin estudiar. Tenías que descansar cambiando de materia. Te cogías anatomía, ya me cansé de anatomía. Venga, histología, fisiología. Ya me cansé de esto y pasa la otra. Y vas rotando. Esa fue la única manera. Y como les dije, yo no es que era cráneo ni nada por el estilo. Yo tuve que sacarme la batimada. Todavía me acuerdo de los días tristes. Sí, entonces, eso es lo que tiene anatomía. Por eso es que valga lo que le acabo de decir. Y estamos para aprender. Y ustedes van, como les digo, van a terminar después de cuando se van a dar cuenta. Ojalá se acuerden de lo que les digo. Cuando están en el internado ya, alguien les va a preguntar de un paciente y usted le va a hablar en chino. ¿Sí? Usted va a ver esto, está con esto y esto, pero aquello. Y te va a volver, después de que tú le explicaste y le hiciste un resumen de toda la fisiopatología de la hipertensión arterial y todo ese tipo de cosas, te va a preguntar, ya, voy a decir, pero ¿cómo está? Te felicito, pero ¿cómo está el paciente? Listo, entonces tenemos que aquí va a haber algo interesante, 2 relaciones. Esta relación es hasta un poco imaginaria, ¿sí? Es una circunvalación, la voy a pintar, no está ahí, no está delimitada, simplemente es fisiológica, pero hay que nombrarla. La circunvalación que está uniendo esto con esto, rodeando, 3 cosas va a unir. Pongámoslo, no lo pusimos. Aquí sería, ¿cuál sería este lóbulo? Lóbulo temporal superior, el de acá, lóbulo temporal medio, y acá lóbulo temporal inferior, ¿sí? Y aquí donde estoy poniendo esto pintado de acá, no está en el libro, no hay un límite, simplemente se llama, esta zona que estoy pintando es una zona, pero igual tiene un nombre, se llama circunvalación supramarginal. Circunvalación supramarginal. ¿Qué tiene de especial? Esta circunvalación supramarginal va a unir 3 lobulillos, al lobulillo temporal superior, al lobulillo temporal medio y al lobulillo parietal inferior. ¿Pero qué porción del lobulillo parietal inferior? La porción anterior del lobulillo parietal inferior. Yo tengo una pregunta. ¿Ambas líneas temporales tienen relación con el lóbulo temporal? ¿Ambas líneas temporales tienen relación con el lóbulo parietal inferior? Sí, ya lo vamos a ver cómo. Ya estamos viendo ya la primera. Aquí tenemos esta relación acá, porque esta zona que estoy pintando, como te digo, no hay realmente un límite anatómico, simplemente es fisiológico. Se dice que esta circunvalación que está aquí está uniendo estas 2 y se llama supramarginal. Y aquí tenemos la segunda, que es esta de aquí, que está uniendo al lobulillo temporal inferior, al lobulillo temporal medio y a la parte superior del lobulillo parietal inferior. Esta se llama circunvalación del ángulo o angular.
Entonces, los supramarginales con la porción anterior del lóbulo parietal Sí, inferior. señor. Del ángulo o angular. La roja es del ángulo o angular. La angular une el lóbulo parietal inferior, la porción posterior del lóbulo parietal inferior, con el lóbulo temporal medio y el lóbulo temporal inferior. Entonces, ve acá, atente a la jugada. Yo puedo decir que el lóbulo parietal inferior se divide en dos porciones, una porción anterior llamada circunvalación supramarginal y una porción posterior llamada circunvalación manular o del ángulo. ¿La cachó? Estamos vivos, ¿no es cierto? Perfecto, nos tocaría enfrentarnos a nuestro amigo, la cara interna. Aquí nosotros tenemos algo especial. Podríamos decir que el lóbulo parietal superior se invade la cara interna, pero sin embargo, si aquí yo tengo la línea, la cisura occipital transversa, que aquí sí es totalmente vista. Ahora, aquí viene el asunto, límites, inicio. La cisura occipital transversa en la cara medial inicia en el borde superior del hemisferio y desciende un poco hacia adelante, desciende hacia adelante y llega cerca de lo que nosotros conocemos como el esplenio. Ahí termina, cerca del esplenio, ¿sí? Y aquí en la cara medial voy a tener una prolongación de la cisura del cíngulo. Esta parte horizontal se prolonga aquí y esta cisura roja se llama cisura subparietal, ¿sí? La cisura subparietal. ¿Estamos vivos? Sí. Ya. Y yo tengo una cisura que nace casi del polo occipital, y se va a unir, a la cisura parieto-occipital. Y esa cisura se llama cisura calcarina. Calcarina, que es la cisura que muchos ahora relacionan que los centros de la visión están alrededor de esta cisura. Calcarina. Listo. O acá. No noté. Entre la muesca de la cisura central y la porción ascendente de la cisura del cíngulo, tengo un lóbulo, que es el lóbulo paracentral. Paracentral, digámosle aquí, vamos a quitar paracentral. ¿Cómo se llama esta verde? Kevin. Este lóbulo de aquí, este que está aquí limitado entre la porción ascendente de la cisura del cíngulo, entre la cisura occipito parietal y la cisura subparietal, es la que correspondería a este lóbulo parietal superior, pero en la cara media este lóbulo cambia de nombre y se lo conoce como lóbulo de la precuña. Y si ese es el lóbulo de la precuña, ¿cómo creen que se llama este lóbulo que está aquí? No puedes cerrarte a la poscuña, tiene que haber una cuña en algún lado, ¿no es cierto? Precuña, entonces ¿cuál sigue? Cuña. Es el lóbulo de la poscuña. Bueno, bien. Acaba de darse 2 vueltas en la tumba su vida. Y el lóbulo parietal inferior no se dibuja en la cara medial. ¿Quién? El lóbulo parietal inferior. ¿Parietal inferior? No. No tiene por dónde. ¿Sí la cacha? No tiene por dónde. Porque más o menos, aquí trajimos una nueva maqueta. El lóbulo estaría aquí.
y el único que tiene acceso sería el parietal superior, que se puede subir y meterse acá. Entonces el parietal inferior no tiene chance para dónde. Solo lo puedes ver ahí. ¿Sí la cachamos? Sí, solo lateral. Exactamente. Entonces, mire, quiero que se den cuenta, si yo te pongo el asunto de las proyecciones del lóbulo frontal, el lóbulo frontal se proyectaba en ¿cuántas caras? Tres. Lateral, Media medial, inferior. El parietal en ¿cuántas caras se proyecta? Dos, creo, lateral y medio. Lateral. No hay inferior. ¿Sí? Entonces esa es una de las cosas del lóbulo parietal. El lóbulo temporal, pues vamos con el occipital para entenderlo un poco. El lóbulo occipital, aquí sí hay algo diferente, puede ser un poquito más grande el traseadito a mi cerebro porque me quedó muy corto. Pongámosle un poquito de levaduras, como hacen en la costa las niñas, nos ponen levadura. En vez de talco les ponen levadura. El lóbulo occipital, la verdad es que no tenemos una división así recontra que exacta. De hecho, todas estas cisuras son cisuras hasta cierto punto un poco arbitrarias. Se supone que esto está más o menos entre el 50 y 70% de las personas tenemos esto. Es decir, que hay un buen porcentaje que pueden tener unas líneas completamente diferentes. ¿Sí? Entonces, si todo esto es en contra que más constante, del occipital es el menos constante de todos. ¿Sí? Siempre pasa eso. El occipital siempre es el más inconstante y hay quienes lo dividen de diferentes maneras. Cuvier lo ha dividido en 3 lóbulos laterales o 3 lóbulos occipitales que se ven en la cara lateral. El occipital, primera circunvalación occipital, segunda circunvalación occipital y tercera circunvalación occipital. Limitados por qué, sabrá Dios. Si no, busquen a Cuvier y busquen los límites de la primera circunvalación occipital. Bueno. Sí, incluso para algunos, para hacerse líos, simplemente dicen que detrás de esta cisura calcarina que está aquí, que viene del polo, hay una muesca. Dicen que hay una muesca. ¿Sí? Acá en la parte lateral, no anote eso porque eso va a ser para conocimiento. Y ellos dicen que el único lóbulo es un lóbulo circular, que es el único constante el que está alrededor de esta cisura. Muchos dicen eso, y que los demás es tierra de nadie. ¿Sí? Entonces, pero hagámosle caso a Cuvier para tener un poco de orden y poder cranear lo siguiente. El lóbulo occipital, entonces, primera característica del lóbulo occipital. El lóbulo occipital tiene en su cara lateral 3 circunvalaciones por los puntos. Es el lóbulo occipital, que es la primera, la segunda y la tercera. Así se llama. Primera circunvalación occipital es la más superior, segunda es la media y la tercera la inferior. Características. Para poder más o menos tener una relación, o sea, de dónde estamos parados, lo que se hace es lo siguiente. La primera circunvalación occipital se relaciona más directamente con el lóbulo parietal superior. O sea, yo cojo, por ejemplo, identifico el lóbulo parietal superior y bajo, y se supone que caería a la primera occipital. ¿Sí? El 2 se va a relacionar con el lóbulo parietal inferior, ¿sí? Pero sí tiene cierta relación con lo que serían las circunvalaciones temporales. ¿Ok? Sobre todo se dice que se relaciona con la superior, es decir, yo cojo así y caigo. ¿Sí? Por eso les digo, esto es bastante imaginario un poco. Y el 3 se va a relacionar básicamente con el lóbulo temporal inferior y el lóbulo temporal medio. ¿Sí? ¿Sí la cachamos? Entonces, el primero con el lóbulo parietal superior, el segundo con el lóbulo parietal inferior y lóbulo temporal superior, y el tercero con el medio y el inferior. Esa es la relación acá. Son 3 que hay. ¿Cuántas son en total de las circunvalaciones occipitales? Son 6. ¿Sí? 6. ¿Estamos vivos? ¿Ya? ¿Ok? ¿Sí? ¿Listos? Ok. Vamos pues. Entonces, tengo en la cara inferior. En la cara inferior yo me voy a encontrar con... Esto sería la parte más lateral, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces yo me voy a encontrar con la cuarta y la quinta sería la más interna. ¿Sí me van a entender? ¿Sí?
Esto pasa aquí así. ¡Ojo acá! Aquí tendría la quinta. Y aquí tendría la cuarta. ¿Sí? Yo hice esta línea de acá arbitraria porque aquí sería la región de la porción lateral inferior del temporal, de la temporal. Vamos, la quinta. La quinta se va a relacionar con una anterior que es la línea, la circunvalación temporal media. Circunvalación temporal media. No de media de estar en la mitad, sino media de estar cerca de la línea media. Exactamente. Y tendríamos acá la circunvalación temporal lateral que se relaciona con la cuarta. Sí, cachamos esto. Hasta ahí estamos bien, ¿no es cierto? Hasta ahí vamos bien. De pronto quito esta línea extra aquí para hacer eso. Ya, hagámoslo así. La quinta circunvalación occipital. Veamos. Ve acá, hagamos así el resumen. 6 circunvalaciones del occipital. 1, 2 y 3, cara lateral. 4 y quinta, cara inferior. Sexta, cara interna. Ya, primero. Las 3 primeras no hay ningún problema psicoafectivo, ¿no es cierto? Y la cuarta y quinta. La quinta es la más interna de todas. ¿Sí? La quinta es la más interna de todas y esta se relaciona con lo que sería, primero, limitada por, ¿qué fisura es esta? La porción posterior de la fisura longitudinal en la cara inferior. Es bonito. Y acá se afuera por una línea imaginaria porque no tenemos ninguna línea clara ahí. Lo que dice Rubier es que la quinta se relaciona hacia adelante con la circunvalación temporal media, formando juntos todo esto la circunvalación temporo-occipital. Medio. No. Dígalo. Sí, señor. Porque la cuarta va a formarse con la circunvalación temporolateral. Se unen en un solo camino y van a formar la temporo-occipital lateral. Y como Rubier nos quiere sacar la madre, esta circunvalación se llama circunvalación de la língula. Y esta de acá, circunvalación fusiforme. Toda, no solo la quinta, toda. Todo este complejo que tenemos aquí se llama circunvalación de la língula. ¿Cómo está conformada la circunvalación de la língula o el obulibio lingual? ¿Sí? Está formado por la unión de la temporal medial inferior y por la quinta circunvalación occipital. ¿Cómo está formado la circunvalación fusiforme? El obulibio fusiforme está formado por la circunvalación temporal lateral y la cuarta circunvalación occipital. Y todo lo que queda por fuera de esto, corresponde a la parte inferior del obulibio temporal inferior. Es la cara inferior del obulibio temporal inferior, de este que está aquí. Claro, es que es como el frontal, ¿te acuerdas que el frontal llegaba y se metía? ¿Ya? Entonces, este también hace lo mismo. ¿Sí? Invade hasta acá. Obviamente el dibujo no está bien hecho, pero lo que pasa es que es como más o menos, si queremos dibujar un poco más mejor y menos peor, más o menos sería algo así. Entonces, donde yo tengo la medial y lateral, y esto vendría acá y ya no tiene porción occipital. ¿Sí la cachamos? Porque esto sería la porción occipital. Entonces esta ya sería esta porción de aquí visto desde la cara inferior, lóbulo temporal inferior. ¿Sí? ¿Estamos vivos? ¿Ok? ¿Sí la cachamos? ¿Estamos todos vivos? Perfecto. Entonces, ¿qué de bueno tenemos aquí? Lo bueno que tenemos aquí, compañeros de la vida, es que esta occipital, este círculo de la língula,
¿sí? Este círculo de la língula, este círculo es el que va a estar rodeando esta porción inferior de lo que nosotros conocemos como el inserto, ¿sí? Por ejemplo, vamos a suponer que esta es la cara más interna, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hemos hecho? Aquí está esto así, esta es la cara interna, lo que está aquí. Lo hemos cogido y lo hemos puesto así para que veas esa parte interna. Entonces lo que vas a ver es la porción interna del círculo de la língula, ¿ya? Entonces es la porción más interna y que está más cerca de esto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar que esto va a estar así, una línea que va a venir aquí así, ¿sí? ¿Sí me va a entender? ¿Sí? Es la porción más interna. Entonces, esta sería, ojo, como les digo, esto es totalmente esquemático, no es para poder hacerme entender. Yo voy a poner una línea aquí, donde voy a pedirte que por un instante te olvides, no, mejor no pongo la línea después. Me van a preguntar, ¿y esa línea cómo se llama? ¿Sí? Todo lo que está por arriba, olvídate un ratito de eso, ¿sí? Entonces aquí yo tengo una circunvalación lingual. Por debajo de la circunvalación lingual voy a tener la circunvalación fusiforme. ¿Sí? ¿La cachamos? Fusiforme, ¿sí? Y por debajo, obviamente, en este sector tendría la porción del lóbulo temporal inferior. ¿Estamos vivos? Entonces, ¿qué? Resulta que la primera circunvalación que tengo aquí, ¿no es cierto? La primera circunvalación, tal vez estuviese mal, será así más bien. La primera circunvalación que tengo aquí, que es la occipito, la temporo-occipital medial. En la porción anterior, aquí, en esta porción, aquí, en esta porción, me va a formar, o se va a unir, o constituye en la porción más anterior, lo que se conoce como el lóbulo del hipocampo. ¿La cachó? Entonces, ¿dónde está localizado el lóbulo del hipocampo? El lóbulo del hipocampo es la porción más anterior de la circunvalación occipito. ¿Dónde está? Temporo-occipital. O también la circunvalación también igual. Ah, ya. ¿La cachamos? Sí. ¿La cachamos? Es decir, si yo en el examen con el cerebro ahí te digo, por favor, localiza la circunvalación del hipocampo, lo que tú tienes que hacer primero es ponerlo, por así decirlo, de cabeza al cerebro, si depende de la pieza que tengas, anatómica que tengas. Si yo te doy un entero, tú coges así, ves lo que está cerca de la línea media y sigues esto y vas a caer en el lóbulo del hipocampo. Si te doy una cara medial, lo que hay que hacer es facilísimo. Rodilla, pico o láminas transversales, caigo, que es bajo pico y aquí está el lóbulo del hipocampo. Y en el lóbulo del hipocampo, en la parte más anterior, vamos a ver si esto lo saco y lo aumento 20 veces su tamaño, voy a encontrarme con esto, que esta circunvalación va a ser un ganchito, un dedito. Un gancho, ¿sí? O sea, si yo vengo así toda la circunvalación y es un ganchito así. Y No es el lóbulo del hipocampo. este es el lóbulo del hipocampo, ¿sí? Y en la parte más anterior del lóbulo del hipocampo hace un ganchito. Y ese ganchito es el uncus. Se llama uncus. Entonces, ¿dónde queda el uncus? En el ganchito. Quedaría en la porción más anterior del lóbulo del hipocampo, que no es otra cosa más que un doblez que hace el hipocampo sobre sí mismo, formando lo que llamamos el uncus. ¿Sí? ¿Estamos vivos? Porque una de las cosas que nosotros a veces nos equivocamos es justamente en eso. Nosotros buscamos la manera y la forma. Déjenme enviar un archivo. Buscamos siempre la forma de hacer los problemas con los uncus. Nosotros aquí, por ejemplo, yo la verdad... Sí. Muy bien. No sé cómo se ¿dónde es más? Como agujero, pero... ¿Alguien tiene la de escribir ahí? ¿Alguien la trajo? ¿Alguien trajo la de escribir? ¿Tal vez? ¿Alguien? ¿Nadie? Julián, ¿Quién es ese? Yo lo escuché
¿Alguien trajo los láminas? Perfecto. No, por eso. Circunvolución temporal medio o circunvolución. Circunvolución temporal. Quiero mostrarles el gráfico, porque de pronto ves ¿Qué no entendió? Chucho, ¿dónde quedé? ¿Cómo sale? Viejo, quítalo un chulo. Pero también tiene nombres de Me lo cuello. Nadie sabe de qué se que aparece. Tengo uno, ¿quién quiere? ¿Sí lo conocen? ¿Seguro? Ah, ya, ese ganchito que está bien, sí, ya, acá. Listo. Pues ya comiste. Ahora aquí viene una cosa súper importante. El sistema límbico. ¿Cómo está formado el sistema límbico? Hipotálamo. No, pues al principio se Ahora, no le hemos puesto nombre a este. Circunvolución del símbolo. Fisura singular. Fisura del símbolo. Circunvolución del símbolo. ¿De dónde a dónde va la circunvolución del símbolo? lámina terminal. Para. ¿Qué más? Hasta el extremo. No la fisura, ¿verdad? Que es el óvulo del símbolo. eh, ¿Cómo se llama? Límite superior. ¿Es verdad qué? Sí. Pero hay una solución. Que el óvulo del símbolo llega hasta lo que sería el esplénico o el rodete. ¿Sí? ¿Estamos vivos? O Entonces, sea, aparte del límite superior también va a ser la línea suborbital. la esfera subparietal también es parte del límite. Límite superior. Entonces tenemos límite superior. ¿Cómo lo dirías en términos médicos que esto está adelante, este límite está adelante y este límite está atrás? ¿Cómo lo dirías? ¿Pero cómo? Interior y posterior, ¿por qué más? Falta algo más, descríbelo. Porque si tú ves anterior y posterior ya bacán, uno está adelante y el otro está atrás. Y antero superior, el límite antero superior del lóbulo del cíngulo es Censura del símbolo y la censura y el límite superior, como es póstero superior, sería la parietal. Este lóbulo lo describo porque va rodeando todo el cuerpo calloso. Y además, el límite más anterior, inferior. Acá es la misma cisura. Es que esta cisura viene así. Allá la rojita. ¿Sí? Recuerda que están haciendo cerca de lo que sería el ya. Eso. Listo. Entonces, ¿qué? Tenemos lóbulo del cíngulo. Como te digo, esto es bastante esquemático. ¿Es mío? Se supone, se asume que lo que de pronto si tenemos un... Préstame el ruido nuevamente, porque ese está mejor dibujado que lo que yo hice allá. Si no, ya creo que los voy a confundir. El óvulo del hipocampo, que ya lo vimos en la porción más anterior, ya se continúa, o sea, el sistema límbico es un anillo que está rodeando todo a lo que sería el diencéfalo. Entonces estaría constituido, si yo voy desde arriba y reboto hacia la izquierda, estaría constituido por el lóbulo del cíngulo. Abajo estaría por la porción posterior de lo que sería el lóbulo lingual. ¿Sí? Sí. Perfecto, ¿listo? Y la unión, y el punto de unión entre el lóbulo del cíngulo y el lóbulo lingual se conoce como istmo del esplénico. ¿Sí? El punto de unión donde se unen el lóbulo lingual, el lóbulo singular y el lóbulo lingual, ese punto, no, se unen acá, posterior. Ah, ya. ¿Va? Sí. Ya posteriormente acá, esa porción, o sea, por eso digo que acá está más dibujado, por eso no quiero confundirlo. Pero esta porción que están viéndose aquí así, en un dibujo bien hecho aquí, esta porción estaría aquí, y esa unión, ese sitio de unión donde se encuentran, se llama istmo del esplénico. ¿Sí? ¿Ya? ¿Estamos vivos? ¿Y dónde queda el istmo del esplénico? Ya, sí, te voy a decir. ¿Dónde queda? La unión entre el... No, ¿dónde queda? Es ¿qué es? Una cosa es qué es y otra cosa es dónde queda. ¿Qué es? Es la unión de los dos. ¿Dónde queda? Posterior al esplénico. Queda posterior al esplénico, porque es el istmo del esplénico. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cachamos?
Ya, entonces, aquí se está uniendo y hacia adelante, entonces tengo sistema límbico, lóbulo singular o del singular, ismo del esplenio, el lóbulo lingual, adelante, hipocampo. ¿Ya? Sí. Lóbulo del hipocampo, perfecto. Aquí se dice, muchos anatomistas dicen que este anillo es incompleto, porque aquí yo tendría esta fisura, que es la que está acá. ¿Ya? Que es la fisura, ¿no es cierto? Esta fisura se dice que ahí este anillo se corta, pero para los fisiólogos dicen que no, porque aquí, en esta estructura, esta que es la fisura, sería la fisura lateral. ¿Te acuerdas la fisura lateral? ¿Sí? ¿Dónde nacía la fisura lateral? En el ángulo de... En la posterior inferior. ¿Qué más? Ahí me dijiste vivo el ojo. Lateral a la sustancia perforada. Ya, y la sustancia perforada anterior está limitada por... Las estrías. ¡Eso! Entonces, según los fisiólogos y muchos anatomistas, en esta área, en esta área que están haciendo mi fisura lateral en la cara inferior, pero estoy viendo por la cara medial, aquí yo voy a tener una rama de la estría olfatoria. ¿Recuerdas que hay una estría olfatoria lateral y medial que rodeaba todo esto? Pero nos falta una y la ponemos ahora. Decíamos que esto va a formar una especie de triángulo, ¿sí? Estría olfatoria lateral, estría olfatoria medial y atrás hay una estría transversa olfatoria. Entonces muchos dicen que aquí están haciendo la medial, la lateral, la transversa, sustancia perforada anterior, y aquí estaría proyectándose el tracto olfatorio y el bulbo olfatorio. Entonces, para los fisiólogos dicen que este es el sitio de unión entre lo que sería el hipocampo y el lóbulo del cíngulo, haciendo un anillo cerrado completo. Sistema límbico. ¿Sí? ¿La cacharon? ¿Sí? ¿Sí? ¿Están vivos? Sí. Entonces, ¿cómo te digo? Recuérdate que dónde nacía la fisura lateral. La fisura lateral nacía un poco por fuera de la sustancia perforada posterior. Perdón, anterior. La sustancia perforada anterior estaba limitado por, como ahora ya pusimos 3. Recuerda que ahora acabamos de poner ya los 3 ¿Y límites. la transversa sí se la ve por la cara inferior? Sí. No la pusimos porque quería llegar acá. Sí. Entonces tengo que la sustancia perforada anterior, acuérdense de esto por favor, ya le pusimos el tercer límite. La sustancia perforada anterior va a estar limitada por la estría olfatoria lateral, estría lateral media y la transversa horizontal o perpendicular. Algunos tienen algunos nombres de canales, pero es una transversa. Y aquí está la perforada anterior. ¿Ya? Listo. Eso hacía que, por ejemplo, si yo tengo la cara inferior, como ahora aquí, voy a exagerar esta parte, lo vamos a exagerar. Tengo el tracto olfatorio y el tracto olfatorio estaba dividido aquí así. ¿Sí? Sí. Perfecto. Y si yo tengo que hacer esta fisura un poquito más abajo, y aquí me encontraría con la lateral. Y aquí tendría la sustancia perforada. ¿Sí? Sí. Entonces, aquí lo que hicimos fue coger y cortar esto y mostrarte esto. Entonces, se supone que yo voy a ver una de las ramas de esto, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Sí me van a entender? Sí. Porque cada uno de estos pertenece a eso. Entonces, justo aquí donde está esta fisura que están haciendo, justo aquí donde están haciendo, viendo la cara interna de esto, aquí voy a ver que para los fisiólogos la comunicación entre el círculo del cíngulo y lo que sería el hipocampo en la porción anterior sería a través de esta estructura. ¿Pero no sería el lóbulo del hipocampo? ¿Perdón? No sería el lóbulo del hipocampo. Es que el lóbulo del hipocampo, cuando llega aquí, está separado. Si yo exagero esto, aquí estaría la fisura. O sea, ¿cómo? A ver, vamos. Ya. Esta es la fisura. Aquí está la fisura. Hemisferio cerebral, si esto es anterior y este es posterior, o sea, esto es la fisura posterior, aquí en el centro tienes todo el encéfalo que está ahí, ¿no es cierto? Que estaba el encéfalo, ¿no es cierto? Ya, perfecto. Entonces veamos que están viendo ustedes la cara lateral. Esta es la cara lateral, si esto es anterior del hemisferio derecho. ¿Sí? Ya. ¿Ya? Sí, tú estás en el hemisferio derecho. ¿Sí? ¿Todos vivos? Pero eso no es anterior. Sí, por eso, o sea, si esto es anterior Ah, ya, y esto es
¿no es cierto? Perdón, acá es anterior, la casa anterior, este sector de acá, esta es la casa anterior, ¿sí? Entonces ya es posterior, entonces yo tengo este hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. Perfecto, listo. Entonces, yo estoy diciendo que aquí donde está la mesa estarían las estructuras del diencéfalo, ¿sí? Y por el piso estaría pasando mi lóbulo del hipocampo. De la cingula. De la cíngula y... No, pues la cíngula es arriba. Es arriba, por arriba, ¿sí? O sea, digamos que este espacio que está aquí, todo este espacio vacío sería el tálamo. Ya. ¿Ya? Venga, hagámoslo más así. Espera, usted también, la otra maqueta. Ah, igual. Eso, usted parece que... Fisura. Aquí está la fisura. Aquí mi amigo es el tálamo. Ya. Por arriba del tálamo está pasando el de la cíngula. Por la cabeza estaría pasando el de la cíngula, ¿cierto? Sí. Y por debajo, por sus pies, estaría rodeándolo ¿cuál? El lingual. El lingual llega acá, ¿no es cierto? Acá, en este sector, ¿sí? Donde está mi amigo. Y forma, mi amigo es el uncus. ¿Sí? El uncus, pero justo detrásito del uncus, aquí, un poquito más adelante, un pie adelante, aquí están haciendo la cisura lateral, que es la que va a dar en cada hemisferio, están haciendo esto. ¿Sí me van a entender? Sí, ahí están haciendo. Entonces, al hacer eso, lo que está dejando es como si fuese este joven limitado entre lo que sería, si yo quiero ser así bien complicado la vida, te digo, el uncus es la porción más anterior del hipocampo y el hipocampo la porción más anterior de la língula, pero este uncus tendría un límite medial que sería la cisura medial y un límite lateral que sería aquí el nacimiento de la cisura lateral. Al meterse la cisura lateral aquí, me deja incomunicado la porción, por eso los anatomistas no consideran eso, de sobre esta cisura estaría esto. Y ya no habría una comunicación, aquí habría un espacio entre uno y otro. ¿Sí la cachamos? ¿Sí? Entonces, como este espacio que está aquí, extiende tus brazos así un poco, así, eso. Este espacio que está aquí, aquí están haciendo mi cisura para irse a dar la vuelta. Esta vuelta que está dando allá, están haciendo aquí, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué dicen nuestros amigos? Para yo comunicar nuevamente la porción superior de mi amigo, entonces yo digo, ¿dónde me hacía la cisura lateral? Por fuera de la sustancia perforada. Aquí estoy como sustancia perforada. Sustancia perforada, lámina estría lateral, por aquí nace. Pero esta lámina que está acá está en contacto, en cambio, con esta lámina interna, está en contacto con esta porción de aquí. Por lo tanto, dicen que este es el nexo de unión entre el uno y el otro. ¿La cachamos? ¿Sí? Porque anatómicamente, no. ¿Por qué? Porque el uncus termina aquí por dividido de todo el retrocedente por la fisura lateral. Entonces yo necesito estas patitas del olfatorio para hacer esa conexión. ¿La cachamos ahora? ¿Sí? ¿Estamos vivos? ¿Algo mismo? Gracias, Naquetas. ¿Sí? Entonces todo eso se llama sistema límbico. ¿Estamos claros? Entonces, el sistema límbico es un anillo anatómico y fisiológico que está rodeando a las estructuras del diencéfalo. ¿Sí? Estamos hablando del asunto anatómico. Este anillo está conformado anterior y superiormente por el lóbulo del cíngulo. Posteriormente por el istmo del esplenio. Inferiormente, posterior, lóbulo de la língula. Posterior, anterior, hipocampo, uncus. Y el sitio de unión entre en la porción anterior del sistema límbico serían el sistema de las estrías olfatorias laterales y mediales, y la sustancia perforada anterior y la estría horizontal. Todas esas estructuras que nosotros le pusimos un solo nombre, ¿se acuerdan? El rinencéfalo. Entonces el punto de unión anterior sería el rinencéfalo. ¿Sí? ¿Estamos vivos? Y eso funciona como lo que nosotros llamamos el sistema límbico.
Entonces, compañeros de la vida, ¿cuántos lóbulos o lobulillos tendría el lóbulo temporal? ¿Cuántos? Temporal. 5. Pues lo agarré inferior. No solo es una extensión de la temporal. El único que tenía extensión era este. Entonces acá ya lo ponemos con un nombre diferente. Claro. Entonces, mira, aquí viene el asunto. Por eso es lo que podemos llegar a confundirnos. Aquí debería haber una división, pero no tenemos una división anatómica exacta a ese nivel. Sí, no la tenemos. Entonces, lo que muchos consideran, pues, es que esto es una sola estructura. Estos dos, este ya obviamente pertenece al de acá, ¿no es cierto? Sí. Pero, si hablamos anatómicamente, si hacemos disección anatómica, debo decir que el lóbulo temporal va a tener 5, un lóbulo temporal superior, medio inferior, uno medial y uno lateral. Sí. ¿Sí me van a entender? Sí. El occipital tendría 6, ¿no es cierto? El parietal, ¿cuántos tendría? 3. No, 1, 2, 3, 4. 4. El lóbulo parietal superior, el lóbulo parietal inferior, el lóbulo poscentral y el paracentral. ¿Sí? Entonces, ¿qué más? Lóbulo de el lóbulo, este otro lóbulo. Abriendo el hemisferio, la cisura lateral, vamos a encontrarnos con el lóbulo de la el lóbulo de Yeco. Yo iba a mostrarles ese acá. Ese mismo. El lóbulo de la ínsula. Hasta Camila Polo. Yo tengo que abrir la línea, la abro esta línea lateral y caigo en el lóbulo de la ínsula. ¿Sí? ¿Estamos vivos? Sí. ¿Y qué podemos? A ver, descríbanlo. ¿Qué dirían del lóbulo de la ínsula? Forma triangular, pero ponle más, por ejemplo, 3D. No, sí tenemos. Piramidal. Una pirámide, ¿pero qué? Trunca. Une las dos palabras que acabas de decir. Con trunca. Dijiste triangular y dijiste piramidal. Piramidal. Una pirámide de 3 lados. Recuerden que las pirámides pueden ser de varios lados. Una pirámide de 3 lados. Tiene una forma piramidal con 3 lados. Ya, perfecto. Ahora, ¿qué decimos de este lóbulo? Primera ubicación. El lóbulo de la ínsula está ubicado en el fondo de la cisura lateral. En el fondo de la cisura lateral. Por lo tanto, para observarlo debemos... Ya. Entonces, para poder observarlo debemos abrir esto. ¿En qué parte de la cisura? En la porción lateral, en la cara lateral posterior. ¿Sí? En la porción posterior de la cara lateral. Cara posterior lateral. No, No, tiene cara más, lateral. no, aquí es porción. Simplemente es el sitio. ¿Dónde está? Sí, porque no es cara, ¿no es cierto? Es en la porción posterior y la lateral de la cisura lateral. Mira, ¿te acuerdas que alguien me preguntaba de las proyecciones en la cara inferior? ¿Se acuerdan? Este sería el lóbulo temporal. ¿Cómo? Esa sería el lóbulo temporal, ¿no es cierto? Lóbulo temporal, lóbulo frontal. ¿Y te acuerdas que decíamos que había una proyección en la cara orbitaria del lóbulo frontal, que era la cara inferior, ¿cierto? Estaban las circunvoluciones orbitarias. ¿Sí? Y te acuerdas que decíamos que de aquí, de la fisura lateral hacia adelante, daba 2 ramas, una rama anterior y una rama superior ascendente, y eso iba a dividir al lóbulo frontal inferior en una porción orbitaria, porción triangular y el opercular. Sí, ¿Ya? Y decíamos que la porción orbitaria tiene proyección en la cara inferior, sí. Pero ¿por qué no la opercular y triangular? ¿Por qué? Porque cuando yo abro para ver la porción me va a topar con este lóbulo. ¿Sí? Me topo con esto. ¿Sí? Lóbulo de la ínsula. ¿Sí? Por lo tanto, la ubicación es en la porción, en la cara lateral. Primero, tengo que decir dónde, en la cara lateral, ya sé, es ahí en esa cara donde lo voy a buscar. ¿Sí? Segundo, ¿dónde más lo voy a buscar? En la fisura lateral. Entonces no voy a buscar fisura lateral. ¿En qué parte de la fisura lateral? En la parte posterior de la fisura lateral en su proyección en la cara lateral del hemisferio cerebral. ¡Qué bonito!